Bueno, pues ya estamos grabando y ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión del día de hoy con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Bienvenidos Abel y Vivian, ¿cómo están? Hola, Gracias. muy bien. Ya listos para aprender de nuevo. Qué gusto verlos ahí muy aplicados y bueno, pues también con mucha expectativa de lo que vamos a tratar el día de hoy. Nos quedamos picados ahí con el tema, un tema que hoy puede revolucionar la fe de mucha gente cuando entienda la identidad de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ese es el tema que vamos a ver hoy, a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, pues bienvenidos a esta serie de nuestra nueva página web, Descubre el Evangelio. Aprovecho para comentarles que ya está actualizada nuestra página web, ahí está actualizada en la sección que dice Nuevo Testamento. Si se van ahí a nuestra página web www.descubrelevangelio.org, se van a la sección que dice Nuevo Testamento y aquí donde dice la sección de Nuevo Testamento está esta sección que dice Gálatas y si le dan clic ahí ya está en esta sección actualizada con los videos que se están publicando. Así que ya están aquí tanto los videos como el archivo PDF, que es el que estaremos compartiendo. Las notas de este archivo es lo que vamos a ir leyendo. Y pues vamos a entrar al estudio del día de hoy. Pero pues antes de entrar al estudio, no podemos hacer absolutamente nada, no somos competentes para nada, como dijo el apóstol Pablo, si no es por su competencia, si no es por su gracia, si no es por su revelación. Y pues, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Vivian, ¿nos puedes dirigir en una oración? Y luego, pues, qué privilegio con el don de Abel ahí cantándole al papá que siempre soñó. Vamos a iniciar, ¿sale? Ok. Señor, en esta mañana queremos agradecerte la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, aprendiendo de ella. Te pedimos que nos ayudes a hacerla viva en nuestros corazones, que nos ayudes a desaprender lo que traemos arraigado hasta el fondo de nuestras raíces. Ayúdanos a ser humildes para escuchar lo que quieres decirnos el día de hoy y tener un corazón dispuesto, Padre. Gracias por el privilegio de conocerte, de poder escudriñar tu palabra y del privilegio que nos das de estar aquí delante de ti para que cumplas tu propósito, Padre. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre exaltar, mi Señor. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús.
dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre exaltar, mi Señor. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre exaltar, mi Señor. Dispuesto estoy a escuchar tu corazón. Tu palabra, oh Dios, aquí estoy. Oh, amado Señor. Bendito seas, Padre. Señor, ¿quién soy yo para que hayas tenido tanta misericordia de revelarme una identidad que estaba tan lejos de mí, tan oculta, Señor? Y Señor, qué privilegio ser un instrumento para que tú le reveles su identidad a aquellos que han de volver en sí y han de recordar, aún quizás como un recuerdo vago, lejano, pero han de recordar la casa de su Padre, donde hay abundancia de pan. Y Padre, yo te doy gracias por la vida de este hijo pródigo, de Abel, de su esposa Vivian, de su familia, Señor. Qué privilegio, Señor, qué honor, qué regalo me has dado, que la persona que tiene el don para cantarte, que más ha edificado mi alma, que más ha penetrado mi corazón. Señor, qué privilegio que esté cantando en este video, que esté siendo parte de este ministerio de alcance a los hijos pródigos, aquellos que soñamos siempre con un papá como tú, que no lo tuvimos, Señor, como hubiésemos querido, pero que tú has llenado por completo esa necesidad de un papá cercano, de un papá interesado, de un papá que con amor eterno nos amó y que nunca se ha despegado de nosotros. Fuimos nosotros los que nos alejamos, Señor, pero tú siempre estuviste ahí. Siempre estuviste ahí. Bendito seas. Gracias, Señor, porque a pesar de la distancia, a pesar de que no estamos en el mismo lugar, Abel, su familia y nosotros,
podemos sentir tu dulce unción. Podemos sentir que tú estás en todas partes. Podemos sentir las cuerdas humanas que nos están conectando, Señor, a nosotros, a los que estamos lejos, a los que estamos dispersos entre las naciones, y que tú estás cobijando bajo tus alas, como esa águila que toma sus polluelos en las alas, como la gallina que toma sus pollitos debajo de las alas. Así nos sentimos, Señor, en tu presencia. Y estamos pisando tierra santa, Señor. Estamos simplemente leyendo y comprendiendo las palabras de los profetas. Y, Señor, no hay nada como la palabra profética más segura. Revela esa palabra profética más segura, Señor. Derriba las vendas de los ojos, derriba las escamas, y que tus hijos puedan entender, y que los principados y potestades puedan recibir nuestra predicación de que nos has hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito seas, Yeshua. Amén. Amén. Wow. A ver, ¿quién iba a creer? ¿Quién iba a creer que un día aquel que yo escuchaba su música y sus canciones y me quebrantaban, y que anhelaba yo ir a uno de sus conciertos, ya me ha tocado, iba a estar cantando particularmente en una reunión conmigo? Wow, estoy así como que alucinando, ¿eh? Espero no caerme de la cama como el cochinito que se cayó de la cama y que todo era un sueño. Todo esto era un sueño. Y bueno, literal como Jeremías en el capítulo 31, cuando Dios le reveló el nuevo pacto y le reveló el retorno de Israel y el regreso de su pueblo, del exilio y todo eso. Dice que se despertó de su sueño y su sueño le fue dulce, le fue grato. Y el Salmo 126 también dice que cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho con esto. Sí, es como un sueño. Estamos viviendo literal un sueño. Para nosotros también es un sueño sentir que estamos en casa, que estamos regresando a casa a través de las escrituras. ¿Sí? Era algo que anhelábamos desde hace años, pero no sabíamos cómo tomar ese camino. Había muchos caminos y estábamos como que, ¿con qué me voy? ¿Con melón o con sandía? Pero con la vieja del otro día. Ahora no, que encontramos esto. Y cómo de entre tanta gente uno se siente privilegiado, porque en medio de nuestros errores y todas las imperfecciones que tenemos, a Dios le complació que entendiéramos esto. Dices, es un privilegio, ¿verdad? ¿Cómo? Yo me quedo pensando y digo, ¿cómo a mí, habiendo tantas personas, cómo te plació a mí darme esta verdad? Entonces lo único que me queda es sentir agradecimiento. Y compartirlo, ¿no? Y compartirlo. Parte de ese agradecimiento, lo que anhelamos, ¿no? Mucho más estudiosos, mucho más eruditos, y pues ¿qué somos nosotros? Yo nada que ver en temas de estudio, así que ni piensen que yo el más aplicado de la secundaria, de la prepa. No, la verdad es que en la prepa me la pasaba en las mesas de ping pong, entonces nada que ver. Y es de Él y por Él y para Él es toda la gloria, y a Él sea toda la alabanza por los siglos de los siglos. Así que bueno, pues vamos a entrar a nuestro estudio del día de hoy. Y bueno, me dicen si ya ven por ahí ya ven por ahí la presentación, ya, ¿verdad? Sí. Ya la están viendo ahí enfrente. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio a través de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. No hemos pasado del versículo 1. Pero no importa cuánto nos tardemos en el versículo 1. Ok, vamos a ver otra vez el versículo 1. Y de ahí no hemos pasado, y no podemos pasar de ese versículo 1 hasta que no nos quede claro
pues todo lo que dice el versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y uno se pasa rapidísimo ese versículo, pero pues tenemos que tener la humildad y la sensatez de entender que no vivimos en la época del apóstol Pablo, no conocimos personalmente al apóstol Pablo y no conocemos mucho de lo que él conoció. Entonces, pues tenemos la eternidad para profundizar en todo lo que él escribió, y por eso es que pues nos hemos detenido para contestar estas preguntas, estas 6 preguntas. Todavía seguimos en proceso de contestarlas en el primer versículo, pero ya una vez que pasemos el primer versículo, les aseguro que todo va a ser mucho más fluido. Y las 6 preguntas que hemos estado contestando es, número 1, ¿quién fue el apóstol Pablo? Número 2, ¿qué significa ser apóstol? Porque dice Pablo, apóstol. Luego dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué dice no de hombres ni por hombre? ¿Qué significa el nombre y título Jesucristo? ¿Y quién era para Pablo? ¿Por qué el énfasis de Pablo es la resurrección de los muertos? ¿Cuál profecía escrita es el fundamento de su esperanza? Porque aquí dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, que lo resucitó de los muertos. Un tema crucial en las cartas del apóstol Pablo. Y concluye diciendo, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y bueno, pues la 6ª pregunta que contestaremos, que es crucial para entender la carta a los Gálatas, es ¿quién eran los Gálatas? ¿Quiénes eran las iglesias de Galacia? Y bueno, pues esto es el versículo 1. Este va a ser el video número 4 del versículo 1, de Gálatas 1.1. Ya tenemos Gálatas 1.1a, Gálatas 1.1b, Gálatas 1.1c, y este es el video Gálatas 1.1d. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, paso por paso, un poquito aquí, un poquito allá, como dijo el profeta. ¿Qué importa Isaías? Que lleguemos a la Gálatas Z? Y bueno, pues algo que le agregué aquí en el archivo PDF, que ya está ahí en la página de Descubre el Evangelio, ahí en la sección de Gálatas, le agregué esta imagen que les puse en la sesión pasada del Monte de la Calavera. ¿Se acuerdan? Que estuvieron ahí frente a este Monte de la Calavera. Y aquí encontré esta otra imagen interesante. Esta obviamente alguien la hizo para representar, para que nuestra imaginación volara a aquel momento donde aquí en la parte de arriba de este Monte de la Calavera se pusieron estas cruces. Entonces aquí la cruz, Monte de la Calavera, aquí un cráneo, y qué manera tan elocuente. O sea, imagínense el creador del universo mostrándole a su pueblo, aquí a su hijo, en la cabeza del cráneo, qué mensaje habrá querido transmitirles al poner a su hijo a la cabeza de Israel en este cráneo, que por supuesto el cuerpo, y de eso vamos a hablar el día de hoy, el cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el famoso cuerpo de Cristo. Y bueno, pues qué imagen más elocuente de lo que está escrito en Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. El primogénito entre los muertos. ¿En qué sentido es el primogénito entre los muertos? El primogénito en resucitar, el primogénito de entre muchos hermanos, para que en todo tenga la preeminencia. Y bueno, pues ¿qué profecía cumple ahí literalmente? Pues Ezequiel capítulo 37, Valle de los Huesos Secos. ¿Y quiénes son esos huesos secos? Pues aprendimos en la sesión pasada que pues nada más es cosa de leerlo. Y los huesos secos son la casa de Israel. Las tribus de Israel que fueron llevadas al exilio por los asirios, año 722 después de Cristo, y que estarían dispersas en todas las naciones, en Galacia, ahí en 1 Pedro
1:1 dice, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, etcétera, etcétera, rociados con la sangre de Cristo y, bueno, pues en relación al Cordero de la Pascua, que en la primera ocasión sacó a Israel de Egipto, pero según el profeta Jeremías en el capítulo 16, en los posteros tiempos, sacará a su pueblo ya no de Egipto, sino de todas las naciones. Y bueno, pues ese va a ser el tema del día de hoy. Hoy vamos a profundizar y a ahondar y a derribar toda clase de dogmas para entender claramente quién es la iglesia. Porque una vez que ya entendemos quién es la iglesia, se acabó todo conflicto de identidad, se acabó todo, pues toda división en el sentido de tener por un lado la iglesia católica, por otro lado la iglesia griega ortodoxa, la iglesia copta, y eso sin contar ya las denominaciones protestantes, que ya dentro del protestantismo hay más de 42,000 denominaciones. Entonces todo eso se va a derribar una vez que entendamos quién es la iglesia. Y pues aquí vamos. Así que, ¿qué les parece el estudio del día de hoy? ¿Cómo se sienten el día de hoy para iniciar? Ya, Con listos. mucha expectativa, claro. Listos Perfecto. para conocer la identidad, ¿verdad? Muy bien, muy bien. La Hasta aquí de lo que hemos tratado, ¿hay alguna pregunta pendiente, algún comentario, algo que hayan anotado en las sesiones pasadas? ¿O quieren que iniciemos y le seguimos y sobre la marcha lo vamos viendo? Sí, sobre Sí, la marcha. Hasta sobre ahorita la todo marcha. claro. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a entrar al tema de quién es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Porque si se dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces pues habría que preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿de cuál iglesia, no? Porque pues cada iglesia va a argumentar que es la iglesia, ¿no? La iglesia católica apostólica romana, dentro de sus dogmas de fe, tienen que fuera de la iglesia católica apostólica y romana no hay salvación. O sea, eso es lo que argumenta la iglesia católica romana. O sea, la iglesia católica romana dice, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los depositarios de las llaves que Cristo le dio a Pedro y bueno, saben todo ese tema del papado y de los apóstoles y bueno, por eso se llama la iglesia católica, apostólica y romana y los sacerdotes católicos afirman que ellos son los sucesores de los apóstoles. Entonces, bueno, eso dice la iglesia católica, pero luego llega la iglesia anglicana y pues dice, pues no, ahí el rey de Inglaterra decidió, por cuanto el papa no quiso otorgarle el divorcio, decidió él hacer su propia iglesia y él constituirse como la cabeza de la iglesia de Inglaterra y dijo, pues bueno, aquí no me importa lo que el papa diga, aquí yo soy el monarca inglés y se acabó. Y como él, pues después en el ámbito protestante, pues igual, en el ámbito protestante, la iglesia protestante obviamente dice, no, la iglesia católica no es la iglesia católica está en apostasía y nada que ver, y nosotros somos la iglesia, ¿no? Y vas con los testigos de Jehová y los testigos de Jehová te van a decir, no, nosotros somos, y cada quien te va a decir, nosotros somos la iglesia. Entonces está Jesús con miles de cuerpos, así como siameses, y bueno, todos queriendo ser la iglesia, todos queriendo ser el cuerpo. Y bueno, aquí la pregunta de preguntas es, bueno, que alguien me explique quién es la iglesia, porque si el apóstol Pablo dice una fe, un bautismo, una iglesia, entonces, pues más vale que nos aseguremos quién es la iglesia. Y mejor, en vez de estar con la confusión y con la controversia de quién es la iglesia, ¿por qué no deducimos de las mismas escrituras, del mismo significado etimológico de la palabra iglesia, griego eclesia? ¿Por qué no lo deducimos nosotros? ¿Por qué no leemos nosotros las escrituras y simplemente con las escrituras reconstruimos quién es la iglesia? Y una vez que ya con las escrituras, con el testimonio de las escrituras, deduzcamos quién es la iglesia, perdón, ya no vamos a tener
ninguna controversia, ya no nos vamos a estar peleando diciendo yo soy la iglesia o yo soy la iglesia. Ya nos quedará bastante claro para Dios quién es la iglesia. Porque lo que importa no es lo que nosotros pensemos. Lo que importa no es que yo diga, no, pues yo soy la iglesia. Eso no importa. Lo que importa es qué dice la Biblia. Según la Biblia, ¿quién es la iglesia? Eso es lo que importa. Y bueno, vamos a comenzar con un texto que está en Hechos capítulo 7, versículo 38. Hechos capítulo 7, versículo 38, que dice así: este es aquel Moisés, y esto lo está diciendo Esteban. Este es el testimonio de Esteban, el conocido como, y fíjense, aquí empieza el problema también, o sea, porque el problema, y todo ese problema lo causa la doctrina católica romana, y esta doctrina católica romana es trasladado a la iglesia o a las iglesias protestantes. El problema con el protestantismo sin duda fue un movimiento dirigido por Dios, y la reforma protestante es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque gracias a la reforma protestante es que tenemos la Biblia en nuestro idioma y estamos leyendo la Biblia. Y si no hubiera sido por la reforma protestante y por Martín Lutero y por Calvino y por todos los reformadores, pues estaríamos oyendo las misas en latín y estaríamos confinados en ignorancia a todo lo que dice la Biblia y no tendríamos ni siquiera acceso a la Biblia. O sea, y el mundo no hubiera cambiado. Quizás seguiríamos todavía en la Edad Media. Pero gracias a la reforma protestante es que vino la civilización. Gracias a la reforma protestante es que nos llegaron las escrituras. Gracias a la reforma protestante se tradujeron las escrituras a muchísimos idiomas. Y gracias a la reforma protestante fuimos alcanzados. Entonces, bendita reforma protestante. Bendita reforma protestante. Es mi sueño, mi anhelo. Es completar la reforma protestante. Han pasado 500 años desde el inicio de la reforma. Y bueno, pues la reforma tuvo una muy buena intención, tuvo una muy buena idea, y es la de reformar la iglesia. La idea de Lutero no era salirse de la iglesia, sino su sueño, ahora sí que su sueño guajiro era reformar a la iglesia católica. O sea, que la iglesia católica, que el Papa reconociera que había muchos dogmas antibíblicos y que volvieran a la escritura. Por eso uno de los principios fundamentales, de los lemas de la reforma protestante es la sola escritura. Es decir, la escritura es nuestra autoridad máxima en materia de fe. En materia de fe, la escritura es nuestra máxima autoridad. No es el Papa, no son los concilios de la Iglesia Católica, es la escritura. Y bueno, por esa declaración de Lutero, pues es que precisamente se metió en problemas y pues estuvo a punto de morir, si no es porque lo ayudan por ahí. Pero ese era el lema de la Reforma Protestante: la Escritura es nuestra máxima autoridad. No son las tradiciones, no son los dogmas, es la Escritura. Entonces, bueno, fue muy buena en teoría está perfecto, la Escritura es nuestra máxima autoridad, y bueno, nosotros que fuimos, que venimos de un contexto protestante, es por eso que para nosotros, pues es por encima de cualquier cosa es la Biblia. Lo que dice la Biblia, eso es lo más importante. Pero tenemos que reconocer que Lutero y los reformadores, pues todavía venían arrastrando doctrinas de origen católico romano. Y por más que ellos trataron de desprogramarse, por más que ellos trataron de dejar todos esos dogmas, pues hubo ciertos indicios, ciertos detallitos, vamos a llamarle levadura, ciertas cositas que todavía quedaron y que todavía quedan en la teología protestante. Todavía hay bastante que reformar. Y uno de los aspectos que todavía quedan en el protestantismo es el concepto, una vez más, creado por los padres de la iglesia, creados por la teología católica
romana, que es la teología del reemplazo, y es que por cuanto los judíos rechazaron a Jesús, y se generaliza mucho, se generaliza que los judíos rechazaron a Jesús. Esto es una generalización porque no es cierto que los judíos rechazaron a Jesús. Si los judíos hubieran rechazado a Jesús, pues entonces en el libro de los Hechos, ¿quién fue quien empezó a predicar de Jesús? Al principio en el libro de los Hechos vemos claramente que no se le predicaba el evangelio a los gentiles. Es hasta Antioquía, hasta después, años después, que ya empieza el evangelio a llegar a los gentiles. Pedro no quería ir a casa de Cornelio a predicarle a un gentil, no quería ir. Al principio el evangelio solo se predicaba a los judíos. En Pentecostés había puros judíos. Los primeros 3,000 que se convirtieron fueron judíos. Entonces, eso de que los judíos rechazaron a Jesús es una generalización y es una justificación para posteriormente persecuciones y antisemitismo terrible que hubo de parte de la iglesia. Y es un malentendido. No es cierto, los judíos no rechazaron a Jesús, fueron los líderes, los gobernantes, y todo tuvo una razón de ser. Los gobernantes de Judá rechazaron a Jesús, pero como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, Dios los endureció para tener misericordia de las naciones. O sea, Dios produjo el endurecimiento. O sea, Dios fue el que causó que los líderes de Judá no reconocieran al Mesías, para que entonces el Mesías fuese predicado a los gentiles. O sea, que su tropiezo, el tropiezo de la casa de Judá, el tropiezo de los líderes, fue para beneficiar a las naciones. Y dice por eso el apóstol Pablo en su carta a los romanos, si su tropiezo trajo la vida a los gentiles, si su tropiezo causó esta salvación a los gentiles, ¿qué será su plena restauración? ¿Qué será cuando lo reconozcan, no? Entonces, bueno, esta doctrina causada o inventada por la Iglesia Católica de que pues ya por cuanto los judíos rechazan a Cristo, pues ahora ya se forma una nueva iglesia, se forma la iglesia gentil y ahora ya la iglesia católica, católica significa universal, que entonces ahora ya la iglesia católica sustituye a el pueblo de Israel. Es decir, la iglesia católica recibe todas las promesas, recibe los pactos y los judíos quedan fuera de la jugada. Entonces ahora sí ya judíos fuera de la jugada. Ahora nosotros tenemos el monopolio, ahora nosotros tenemos las promesas, ahora nosotros somos la nueva iglesia y según ellos, dentro de su teología, eso sucede a partir de Hechos capítulo 2, iglesia en la fiesta de Pentecostés. Argumentan que ahí surge la iglesia y ya la iglesia ya no tiene que ver solamente con Israel, sino ya la iglesia es la iglesia universal, la iglesia católica universal, que ya es un conjunto de naciones, de países, y que ya no importa si eres judío, ya no importa si eres griego, ya no importa de qué nacionalidad eres, todos somos uno en Cristo. Y eso fue muy, muy bien elaborado con el propósito de crear una nueva religión, una nueva estructura, un nuevo sistema. Y así prevaleció, pues todavía hasta época de la Reforma Protestante. O sea, todavía Martín Lutero mantiene esa teología. O sea, no crees que Martín Lutero con toda su reforma y con toda su corrección de dogmas católicos, no crees que Martín Lutero eliminó esa postura. Incluso Martín Lutero escribió un libro que es en contra de los judíos, se llama En contra de los judíos y sus mentiras, y Martín Lutero con todo y que hizo cosas maravillosas, por otro lado también en el ámbito del pueblo judío escribió cosas muy terribles, muy incendiarias en contra del pueblo judío. O sea que con eso podemos ver que todavía la iglesia protestante mantuvo esa doctrina falsa de que Dios desechó a Israel, Dios ya lo sustituyó ahora con los cristianos de entre las naciones. O sea, eso es una falsedad, porque el mismo apóstol Pablo dijo, ha desechado Dios a su pueblo. Y escribiéndole a los romanos, curioso que Pablo le escribe a los romanos y les dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, pues yo soy israelita, de la tribu de Benjamín. O sea, si hubiera rechazado a Israel, pues me hubiera desechado a mí, pero no. Tan no desechó a Israel que yo soy israelita, ¿no? Y una de las seguridades o uno de los aspectos que más le pueden dar seguridad
al no judío, al gentil, a los que venimos de un contexto fuera de Israel, lo que más nos puede garantizar la fidelidad y el amor de Dios es precisamente que Dios no desechó a Israel. O sea, si algo nos puede dar tranquilidad, es que Dios no desechó a Israel a pesar de sus pecados. O sea, a pesar de todo lo que Israel hizo y su infidelidad, y que los líderes rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesús. O sea, el hecho de que aún así Jesús haya dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que aún así Dios no los haya desechado, es un privilegio, es una ventaja, nos da seguridad a nosotros, porque si Dios no desechó a su pueblo a pesar de su infidelidad y a pesar de todo lo que hicieron, pues eso nos garantiza que Dios es fiel. O sea, porque si así tan fácil, me fuiste infiel, no, si aceptaste a mi hijo, pues te desecho y ahora me agarro a otra esposa, ¿no? Y ahora, entonces, pues, ¿qué nos garantizaría? ¿Qué nos garantizaría que no nos va a hacer lo mismo? O sea, ¿me entiendes? Entonces, la seguridad del gentil descansa sobre la fidelidad de Dios de no haber desechado a su pueblo a pesar de sus pecados. En eso consiste todo el tema de la Biblia. Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Ejemplo de eso, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y bueno, pues aquí en Hechos, volviendo aquí a Hechos capítulo 7, estamos en el capítulo 7 viendo la historia del mártir Esteban, que es cuestionado porque pues él se convierte a la fe en Jesús, empieza a seguir el movimiento de Jesús y lo mandan a llamar, el Sanedrín, el sumo sacerdote, lo mandan a llamar y pues les da una cátedra, les da una enseñanza bíblica de toda la historia de Israel impresionante, uno de los sermones más impactantes ahí en el libro de los Hechos, de el mártir Esteban, que se le llama el primer mártir de la iglesia, pero eso es pensando que la iglesia comenzó en el libro de los Hechos. Pero si la iglesia no comenzó en el libro de los Hechos, entonces Esteban no es el primer mártir de la iglesia, es un mártir más de toda la historia de mártires y de profetas que han sido muertos por el testimonio dado al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, bueno, aquí dentro de ese discurso que les está dando ahí al Sanedrín, Esteban dice, este es aquel Moisés, está hablando de Moisés, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Y chéquense aquí la palabra congregación, porque va a ser clave para entender para Esteban quién era la iglesia. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Y aquí la palabra congregación, y aquí por eso les mostré yo una foto del programa que yo utilizo. Olive Tree, ya les he comentado cuál es el programa que uso. Yo le doy clic aquí en la palabra congregación y me aparece la palabra número G1577 del diccionario Strong's, que es la palabra eclesía. Es la palabra eclesía. Eclesía, o sea que si aquí hubiera sido consistente el traductor de la Biblia Reina Valera en su traducción de eclesía, si en todas las ocasiones que aparece la palabra eclesía, él simplemente la traduce igual, siempre, pues entonces simplemente le hubiera puesto aquí la iglesia. ¿Okay? Entonces ahí es donde uno se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué la palabra eclesía, si uno lo lee en griego, pues es la misma palabra eclesía? ¿Por qué en algunos casos se traduce como iglesia y en otras ocasiones se traduce como congregación, como en este? ¿Por qué aquí no puso, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos? ¿Por qué no tradujo Reina y luego cuando la revisó Valera, por qué no tradujeron iglesia? Entonces, bueno, es posible, no lo puedo asegurar, pero es posible que una vez más su teología, su doctrina influye a la hora de traducir. Ese es el problema a veces a la hora de traducir, que bueno, pues, y no es por mala onda, no es porque lo hayan querido hacer así, simplemente como que pues ellos ya traen, y ellos vienen de un contexto católico, porque
Reina y Valera, y muchos de los traductores antiguos de la Biblia, pues se hicieron protestantes, pero estaban saliendo de la Iglesia Católica. Entonces, pues a la hora de salir de la Iglesia Católica, pues llevan dogmas, llevan sus doctrinas, y a la hora de traducir, pues si ellos traen en su mente que la Iglesia no surgió hasta Pentecostés, que ahí comienza la Iglesia, entonces pues como que podrían traducir, bueno, pues no, es que aquí no está hablando de la Iglesia porque se va a confundir. Se va a confundir si decimos que Moisés estuvo con la iglesia. Entonces, no, ¿cómo va a estar con la iglesia Moisés, no? O sea, tiene que ser congregación. Entonces, lo traduce de otra manera, lo traducen como congregación, pero pues ya al traducirlo como congregación, pues ya perdemos lo que textualmente dice, o sea, lo que escribió Lucas, ¿okay? Porque el libro de Hechos lo escribió Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Entonces, si nos vamos con Lucas, a ver, vamos a hacer un lado aquí a Reina y a Valera, y vamos a hacer a un lado a los traductores, y vámonos con Lucas. A ver, Lucas, para ti, ¿quién es la iglesia? Pues, ¿qué nos diría Lucas? Pues diría, pues ahí lo escribí en el libro de los Hechos, ¿no? En el libro de los Hechos, Lucas está diciendo que Moisés estuvo con la iglesia. Y si vemos qué significa la palabra que usó Lucas, que es la palabra eclesía, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra eclesía para Lucas? Porque obviamente que Lucas, en el primer siglo, no tenía en su mente la basílica en el Vaticano o la catedral en la Ciudad de México, y no tenía en la mente las 42,000 iglesias que hay, o la iglesia bautista. Obviamente que eso no tenía en mente Lucas. ¿Qué tenía en mente Lucas a la hora de escribir la palabra eclesía? Para Lucas, ¿qué significaba la palabra eclesía? Para Lucas, lo que significaba la palabra eclesía simplemente es lo que está aquí, es lo que la palabra eclesía significa en griego. Y en griego la palabra eclesía simplemente significa llamar fuera. Llamar fuera. Una vez que sabemos el significado original de las palabras, automáticamente siglos de dogmas y de tradiciones pueden derribarse en nuestro cerebro. Que si tú ahora le preguntas a una persona, oye, ¿qué es la iglesia? Y es muy común decir, no, pues vamos a la iglesia el domingo, o vamos a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros ya, el conocimiento que tenemos, las palabras ya fueron redefinidas después de siglos. Entonces tú ahora le preguntas a alguien, oye, ¿qué es la iglesia? Y en su mente, pues imagina quizás la construcción en sí. Alguien ya un poquito más conocedor, más estudioso, dice, no, la iglesia es el conjunto de creyentes. Ok, más cerca, ahora sí que tibio, te vas acercando, ¿no? Primero frío. Cuando alguien dice, no, la iglesia, pues es la catedral de San Pedro, no, pues ahí sí ya estás, pero estás muy lejos todavía. Cuando alguien ya dice, no, iglesia es la congregación, es el grupo de creyentes, entonces, bueno, te vas acercando, pero todavía no llegas al significado en el que pensaban los escritores de la Biblia. Vámonos al significado de que los escritores de la Biblia en ese significado pensaban. Ahora, esta palabra eclesía está en griego, y recordemos que los escritores del Nuevo Testamento, Lucas y todos los que escribieron el Nuevo Testamento, el mismo apóstol Pablo, una de las traducciones que ellos utilizan, una de las versiones de la Biblia que ellos usan para sus comentarios, para sus escritos, porque por supuesto que Lucas, Mateo, Pablo, Pedro, todos los escritores del Nuevo Testamento también usaron las escrituras que ellos tenían a su disposición para escribir. Es decir, cuando Pablo decía, como está escrito en tal parte, como está escrito en esta otra parte, ¿qué texto, de dónde citaban ellos el texto? Ellos lo citaban de una traducción muy famosa que se llama la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego, ¿ok? Porque el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo, pero luego se tradujo al griego. Y en la versión Septuaginta, la palabra eclesía aparece muchas veces. ¿Y dónde aparece la palabra eclesía en el Antiguo Testamento en griego? Pues en todas las ocasiones que se está refiriendo al pueblo de Israel. Cuando se está refiriendo al pueblo de Israel, se utiliza la palabra eclesía. ¿Por qué? Porque ya vimos que eclesía significa los llamados fuera. Los llamados fuera. ¿Y por qué al pueblo de Israel se le llama los llamados fuera? Pues porque ellos fueron llamados a salir.
O sea, el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Éxodo significa salida. Eso significa Éxodo, salida. Entonces, ¿de qué se trata el libro de Éxodo? De la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Moisés. Entonces, Moisés, así de simple, vamos a derribar siglos de dogmas, de tradiciones, de que la iglesia es otra cosa fuera de Israel, y simplemente vámonos al texto. Y dice claramente Hechos 7:38, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia, en los que fueron llamados a salir en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Dos cosas impresionantes que con solo este versículo se nos abren los ojos. Número uno, la iglesia es Israel. La iglesia son los que salieron con Moisés. Y número dos, lo que se le dio a Moisés y al pueblo de Israel en el monte Sinaí son las palabras de vida. Son el evangelio. O sea que ya automáticamente con este versículo se nos caen las vendas de los ojos de quién es la iglesia. Y número dos, ¿qué es el evangelio? El evangelio son las palabras de vida que recibieron en el monte Sinaí. Eso ya dejamos de tarea ahí el ver el tema de qué es el evangelio desde la perspectiva bíblica, no como nos llegó después, porque ya también después con la Iglesia Católica Romana ya el evangelio ya nos llega de otra manera. Ya el evangelio ya es lo que predica la Iglesia Católica o ahora lo que predican las iglesias protestantes y ya entonces ya se distorsionó qué es el evangelio. Pero si regresamos a lo que es el evangelio y a lo que es la identidad de la iglesia, pues tan simple como que la iglesia son los que salieron de Egipto y el mensaje, el evangelio, es lo que fue predicado en Sinaí. Y bueno, pues vamos a dar más textos para fundamentar esto. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y bueno, una vez más, pues si la iglesia es la iglesia católica o la iglesia ortodoxa griega o la iglesia, a las 42,000 iglesias protestantes, entonces, bueno, ¿en qué sentido Cristo amó a esas iglesias? ¿Ok? Pero vamos otra vez a irnos a lo que el apóstol Pablo pensaba de quién era la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Una vez más, ¿cuál es la palabra con la que la iglesia es lavada? ¿Cuál es la palabra con la cual la iglesia, si la eclesia es la que salió con Moisés, ¿con qué palabra esa iglesia fue lavada? Pues la que fue dada en el monte Sinaí, que Jesús luego viene a traer. Él viene a traer el evangelio verdadero, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿ok? Entonces, Cristo amó a la iglesia. Cristo murió por la iglesia. De eso, pues, o sea, no hay manera de no estar de acuerdo. O sea, de eso, católicos, protestantes, cualquiera, si les decimos Cristo amó a la iglesia y Cristo dio su vida por la iglesia, todos van a decir amén, amén, Cristo murió por la iglesia. Ok, bueno, ahora vamos a ver en Mateo 1:21, ¿quién es la iglesia? Así de simple. O sea, ¿por quién murió Cristo? Ok, ¿por quién murió Cristo? Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo. Ok, esto es lo que se anunció acerca de Jesús. ¿Por qué se le puso el nombre de Jesús? ¿Por qué? En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Jesús, que es la transliteración del nombre hebreo Yeshua, que significa salvación, y llamará su nombre Jesús o Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, ¿por quién vino a morir Cristo? Por su pueblo. Vino a morir por su pueblo. O sea, que la iglesia es su pueblo. Sí, pues todo el mundo lo decimos, ¿no? Su iglesia es su pueblo. Ok, pero ¿quién es su pueblo? Él no ha cambiado a su pueblo. Él no ha cambiado a su pueblo por ningún otro. El profeta Jeremías dijo que si las leyes del universo, si el sol, la luna, las estrellas
dejaran de resplandecer, dejaran de salir, si se pudieran cambiar las leyes del universo, de los astros, dice, también Dios desechará a su pueblo, también Dios dejará de tener misericordia de su pueblo. O sea que como eso no ha pasado, como siguen habiendo sol, luna, estrellas, entonces Dios no ha cambiado a su pueblo, porque Dios no cambia. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y un pasaje todavía más elocuente que esto, Mateo 15, 21, 28. Aquí tenemos un caso de una mujer extranjera. Mateo 15, 21 al 28, dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, lo que actualmente es la región del Líbano, en el extranjero. Aquí estamos hablando ya una región fuera de Israel. Dice, y he aquí una mujer cananea, una mujer no judía, no israelita, una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hace una mujer extranjera? ¿Qué hace una mujer cananea gritándole al hijo de David? Porque pues el hijo de David, la dinastía de David, el reino de David, ¿David sobre quién reinó? David no reinó sobre los cananeos, bueno, en un sentido sí, o sea, Israel conquista a los cananeos, pero en realidad Israel es gobernado por David. David está llamado a reinar a las 12 tribus de Israel, pero aquí está esta mujer cananea gritándole a Jesús como el hijo de David, como pidiéndole que es como si de repente un guatemalteco va a Estados Unidos a pedirle a Donald Trump que le ayude, ¿no? Entonces, pues como que Donald Trump diría, oye, pero pues yo, ¿por qué te voy a ayudar, no? Más bien te voy a construir un muro, o sea, por favor no vengas para acá. Es un poco así, ¿no? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Y este es uno de los pasajes que yo cuando lo leía anteriormente sin entender todo esto de la identidad, pues sí me choqueaba, ¿no? O sea, sí decía, híjole, o sea, todos tenemos una imagen de Jesús lleno de compasión, lleno de sensibilidad, que jamás echa fuera a nadie, pero aquí sí le contesta, pues medio feo a esta pobre mujer, ¿no? Vean lo que dice, pero Jesús no le respondió palabra, al principio no le respondió. Y dice, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y pues más justificados ahí los discípulos de que, bueno, pues si él no le contesta, pues claro, ¿no? Que recházala. O sea, esta es una argentina, una extranjera, o sea, que no se nos acerque, ¿no? Está contaminada. Él respondiendo dijo, y esta respuesta está poderosa y contundente, ¿por quién vino a morir Cristo? O sea, aquí ya no es lo que nosotros pensemos, aquí son sus palabras, lo que Cristo dijo. Cristo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tan, tan. Ya lo había profetizado Caifás, ya habíamos leído el pasaje de Juan capítulo 11, que Caifás profetizó que Jesús moriría por la nación, por su pueblo, por la nación judía, y dice, no solo por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Eso lo leímos en Juan capítulo 11. Entonces aquí, pues simplemente una vez más comprueba Jesús lo que está escrito, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Una vez más, si ya entendemos la historia y la manera en que se designa en los profetas al pueblo de Israel, pues a veces le llama casa de Israel, a veces le llama casa de Judá. Entonces ya una vez que entendemos la historia, sabemos que casa de Israel es la designación que se hace de las 10 tribus del norte. Las tribus que fueron llevadas al exilio por los asirios y que ya están regadas en todo el mundo grecorromano de aquella época y actualmente pues ya en todo el mundo, ¿no? Entonces aquí Jesús claramente dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas, a las que se prostituyeron, a las que se descarriaron de la casa de Israel, ¿no? Él va por la oveja descarriada. Entonces ella vino y se postó ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y perrillos es una manera en la cual se le llamaba a los gentiles, a los no judíos. ¿Por qué? Porque pues los perros, los animales son como que se guían por sus instintos, ¿no? No se guían por una instrucción, no se guían por una educación, no se guían por la revelación divina, sino simplemente por sus instintos. Entonces dice, no está bien
tomar el pan de los hijos. Entonces, ¿quiénes son los hijos? Pues una y otra vez, a lo largo de las escrituras se dice que Israel es el hijo de Dios. Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, las naciones no son hijos de Dios. Israel es llamado hijo de Dios. Las naciones no. Las naciones son animales, siguen sus propios instintos. Las naciones se fueron tras sus ídolos. Las naciones se rebelaron ahí en la Torre de Babel. Entonces, aquí Jesús dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Y esta es mi deducción. Basada en este versículo 28, mi deducción es que esta mujer era cananea, efectivamente era sirofenicia, era cananea. Pero si Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, esta mujer conocía la palabra de Dios. Esta mujer sabía quién era el hijo de David. Esta mujer sabía que vendría el hijo de David a levantar el tabernáculo caído de David. Y esta ya es mi deducción, no lo puedo probar más que este versículo me da la pista de que esta mujer originalmente en sus ancestros era israelita y conocía las escrituras y conocía lo que vendría a ser el hijo de David, pero simplemente ya estaba asimilada, simplemente ya se había convertido en una gentil, ya había perdido la identidad junto con sus antepasados, y aquí ella está queriendo volver, está queriendo regresar, y la manera en que le contesta a Jesús es basada en lo que Dios mismo había anunciado, que provocaría a su pueblo con lo que no es pueblo, o sea, provocaría celos a su pueblo. Entonces, la manera de contestarle a Jesús no es como un acto de falta de compasión o de falta de misericordia, sino es una manera como de provocarle a celos, como decirle, ¿sabes qué? No, esto nada más es para los hijos. O sea, tú no eres, o sea, casi reconoce que tú no eres parte. Reconoce que tú te alejaste, reconoce que tú te perdiste, reconoce que no tienes derecho. Y en ese momento, ella dice, sí, Señor, soy una perra, así de plano, así. Lo mismo que tenía que decir cada israelita que fuera a presentar las primicias, lo mismo. O sea, esto no es diferente a lo que Dios le dijo a su pueblo que tenían que hacer. Cada que presentaran las primicias, está documentado que cada vez que un israelita presentara su ofrenda de primicias ahí en el templo, que tenía que repetir la siguiente frase. Tenía que decir, un extranjero, un arameo a punto de morir fue mi padre, y he aquí que el Señor nos introdujo en la tierra prometida. O sea, como que nunca olvides de dónde te sacó el Señor. Nunca olvides que no tienes derecho. Nunca olvides que no mereces nada. Nunca olvides que tu padre era un extranjero. Nunca olvides, pues, porque desde Abraham, o sea, no es por linaje, no es por pura sangre, no nos eligió Dios por ser un pueblo grande, fuerte, sino por cuanto éramos un grupo de esclavos, éramos lo último de los pueblos, ¿no? Entonces, simplemente es, ok, ¿quieres que te haga un favor? ¿Quieres que te haga un milagro? Reconoce lo lejos que está. Reconoce que esta condición en la que está tu hija es por tus pecados, por lo lejos que estás. Entonces esta mujer dice, pues sí, o sea, merecemos estar en esta condición, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, igualito que el hijo pródigo. El hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero acéptame como uno de los jornaleros. No soy digno. Entonces dijo, wow, grande esto. Ahora sí. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Así que bueno, esa ya es mi especulación, mi deducción, armando piezas del rompecabezas, que esta mujer sabía que se alejó, que se apartó, que sus antepasados abandonaron el pacto, y pues está queriendo regresar, ¿no? Y pues el que a mí viene no le echo fuera, o sea, pero tienes que reconocer, mujer, que yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en ese momento pues ella dice, pues yo soy, o sea, aquí estoy, o sea, dame aunque sea de las migajas, ¿no?
Y Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, por tanto, acordaos, y fíjense, o sea, una vez más, acuérdate de dónde te sacó el Señor, acuérdate. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué significa incircunciso? Pues estás fuera del pacto. O sea, tú no tienes nada que ver con el creador del universo. Ser incircunciso es estás fuera del pacto. ¿Por qué? Porque Dios hizo su pacto con Abraham y con su descendencia. Y la señal de ese pacto era la circuncisión. O sea que si tú no estás en el pacto que Dios le dio a Abraham para ser padre de muchas naciones, si no estás con ese pacto, pues estás fuera de la jugada. O sea, tú no tienes ni por qué pedirle nada a Dios porque Él no hizo pacto contigo, ¿no? Y le está diciendo eso a los efesios. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y quiero que nos detengamos un poquito aquí, porque la iglesia hace mucho énfasis, la iglesia, y es una, o sea, ahora sí que es un, como le llaman, es un oxímoron. Es como decir, es un americanista que le va a las Chivas, ¿no? o es alguien que, que le gusta la Coca, pero todo el tiempo toma Pepsi. O sea, es como una cosa contradictoria, es una cosa opuesta. O sea, no puede ser. O sea, aquí dice, o sea, por un lado la iglesia gentil dice somos gentiles, ¿ok? Argumenta ser gentil. O sea, la mayoría de los cristianos, tú les preguntas, oye, ya los más estudiados, los más, ya te dicen, no, bueno, sí somos injertados, no, sí somos hijos espirituales de Abraham. O sea, ya, por lo menos ya te dicen somos hijos espirituales, somos el Israel espiritual, por lo menos. Pero hay otros que van al extremo, la mayoría, tristemente, decir, no, los judíos son una cosa, o Israel es una cosa y nosotros somos otra cosa. La iglesia es otra cosa. Ese es otro extremo, que es en la mayoría de los casos, pero es un oxímoron. Es una cosa extraña decir, yo no soy Israel, yo no tengo nada que ver con Israel ni con los judíos, yo soy la iglesia, yo soy gentil, pero aquí tengo mi libro de promesas, ¿no? Y todos los días leo mi libro de promesas y las promesas de Dios y te pondré por cabeza y hasta cantamos, te pondré por cabeza y no por cola y si obedece y estoy ahí clamando las promesas, pero digo que no soy Israel. Entonces no tiene sentido. O eres o no eres, porque si dices que no eres Israel, entonces, ¿qué dice Pablo en su carta a los Efesios 2:12? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si estás alejado de la ciudadanía de Israel, estás ajeno a los pactos de la promesa. O sea, tú no puedes clamar las promesas. Tú ni siquiera le puedes decir, Jesús, hijo de David, ayúdame, sálvame. No, pues tú quién eres. No, yo no hice ningún pacto contigo. Yo no te hice ninguna promesa a ti. Mis promesas, mi misión es con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tan. Entonces, ni siquiera podría decir alguien, es que perdón, no mis pecados. Ni siquiera alguien podría decir, ni siquiera ningún cristiano podría decir, es que él perdonó mis pecados. ¿Por qué? Porque Romanos 4:15, el apóstol Pablo dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si ya aprendimos que pecado es transgresión a la ley, ¿y a quién fue dada la ley? O sea, esto sí te lo va a contestar cualquier cristiano. No, la ley fue dada para los judíos. La ley fue dada para Israel. Bueno, si la ley fue dada para Israel, y tú no tienes nada que ver con la ley, porque la ley fue dada para Israel, entonces tú no has transgredido nada. Entonces tú no tienes pecados. Entonces, ¿por qué Cristo murió por tus pecados si tú no tienes pecados? Porque la ley no es para ti. A ti Dios nunca te dio ninguna ley. O sea, en el monte Sinaí no estaban los mexicanos, ni los guatemaltecos, ni los gringos. O sea, en el monte Sinaí estaban las 12 tribus de Israel. Y había también egipcios que se unieron ahí, pero se hicieron parte. Entonces, con eso se hizo Dios el pacto de la ley. Pero si aquel que es gentil y de las naciones y de la Torre de Babel, y yo no estaba en Sinaí, yo no tengo nada que ver con Sinaí, pues entonces tú no has pecado.
o bueno, tú no has pecado de acuerdo al pacto de la ley. O sea, al final de cuentas, las naciones se alejaron en la Torre de Babel, todas se alejaron de su creador. Pero el pacto específico de la ley, de los mandamientos, si decimos que Cristo murió por mis pecados y pecados son transgresión de la ley, entonces no tiene sentido, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, el pacto de la ley solo fue dado a Israel, así que las naciones no tienen parte en esto, no tienen fundamento para considerarse la eclesía, los llamados fuera. Porque pues a ti de dónde te llamo fuera, ¿no? ¿Te llamo fuera de qué? ¿No? Tú sigues entre las naciones, no ha pasado nada contigo, a menos que entiendas todo el plan profético que Dios tenía de antemano para su pueblo Israel, y que su pueblo Israel, ya a pesar de que estaba en la tierra prometida, ya a pesar de que estaba en el reposo, se apartaría, caería en apostasía, sería dispersado entre todas las naciones y entonces Dios llevaría a cabo un segundo éxodo. Y entonces a ese segundo éxodo de ahí se sacaría de entre todas las naciones, ya no de Babilonia, ya no de Persia, ya no de Grecia, sino ahora ya lo sacaría de todas las naciones, cumpliendo así una de las profecías más explícitas, más elocuentes, más así exactas de lo que Jesús haría. Y es la profecía de Oseas. O sea, si entendemos la profecía de Oseas, ya nos va a quedar clarísimo cuál fue la misión de Jesús. O sea, qué es lo que viene a hacer Jesús. Porque incluso la profecía de Oseas, el mismo profeta Oseas, el mismo nombre del profeta Oseas, tiene la misma etimología que el nombre de Jesús. El nombre de Oseas y el nombre de Jesús tienen la misma etimología. Es el mismo verbo. Leoshia, el mismo verbo salvar, salvación, es el mismo verbo para Oseas que para Jesús. Y vamos a ver que la misión que tiene Oseas es la misma misión que tiene Jesús. De hecho, cuando a Jesús en el Monte de los Olivos le gritaban, Hosana al hijo de David, Oshiana, están citando el nombre de Oseas. Están diciendo, sálvanos, Oseas, sálvanos. O sea, ahí es, y Jesús montado en un burrito, pues el burrito en la profecía, el burrito según la profecía del mismo Oseas, y bueno, ese es uno de los textos fundamentales para que todavía quede más claro y elocuente quién es la iglesia, es la profecía de Oseas, porque pues ahí se habla de que las 10 tribus del norte, Efraín se le llama también, las tribus de Israel, son comparadas con un asno, con un burro, con un asno montés rebelde, un asno que se rebeló. O sea que Jesús bajando en el burrito, ahí en el Monte de los Olivos, está ahí el cordero, encima del burrito que representa a las 10 tribus, ahí está el cordero que se va a dar por la vida de ese asno que representa a las 10 tribus del norte, un asno impuro, un animal impuro, y viene el cordero para cumplir lo que también está escrito en el libro de Éxodo, que un cordero se tenía que dar a cambio del primogénito del asno, y que si no, el primogénito del asno se le tenía que romper la cerviz, ¿no? Y vean lo que dice Oseas capítulo 1. Dice, palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, el que será, el que es y el que fue. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, el que será, el que es y el que fue, ponle por nombre Yezreel. Yezreel. Dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Jezreel significa la siembra de él. De hecho, la palabra aquí, Yezre, a ver si puedo subrayar nada más. Ok, hasta ahí. Yezre viene de la palabra será en hebreo, que ahí está la palabra semilla. Okay. La palabra semilla es como que Yezreel, la siembra del Señor, donde va a regar la semilla. Dice, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Otra vez, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Yezreel. Concibió ya otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhamá. Lo es no,
Ruhamá significa compadecida, no compadecida. Dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la hija de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. O sea que todo este romance, toda esta historia de infidelidad, de romance, de Gomer, la palabra Gomer significa consumar o terminar, que ahí ya nos conecta, y esa es la maravilla de entender las etimologías, las palabras, su significado en hebreo, porque después cuando lees los acontecimientos en el Nuevo Testamento, te das cuenta que cada acontecimiento, cada acción, cada enseñanza que está haciendo Jesús tiene el propósito de cumplir lo que estaba escrito acerca de él. O sea que cuando él grita en la cruz, consumado es, pues bueno, no nada más está gritando consumado es porque, pues ya pagué la deuda por ustedes. O sea, sí, claro que sí, ya cumplí la deuda. Yo escuché esa frase consumado es en griego. Yo en el Instituto Bíblico enseñaba eso y recibí eso, que bueno, telestai, ¿no? Bueno, ya pagué la deuda por ustedes. Ok, sí, pero recordemos que Cristo no gritó en griego. Cristo no dijo telestai, no dijo esa palabra en griego, la dijo en hebreo. Él dijo gamarti, o en todo caso dijo kalati. Y lo interesante es que gamarti y kalati, las dos palabras en hebreo, tienen implicación y tienen conexión con esta mujer Gomer. Gamarti tiene la misma etimología de la palabra Gomer, o kalati tiene el mismo significado que lo que es la mujer Gomer, que es la esposa, porque kalá en hebreo significa novia o esposa. Aquí viene la novia. No sé si han oído esa canción de Kol Hatabe Kol Kala, o sea, una canción judía muy tradicional que habla de que se goce el novio y la novia. La palabra Kala, novia. ¿Y qué es? O sea, ¿por quién vino Cristo otra vez a morir? Por su esposa, y clarísimo, ya no tenemos que especular quién es la esposa, porque en Apocalipsis, si ya nos vamos al libro de Apocalipsis, ya en los capítulos finales se dice que viene la esposa con un atuendo y vestida de gala, y la esposa se ha preparado, se ha vestido de lino fino, y todas esas canciones que cantábamos, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Bueno, ve a ver quién es la esposa en el libro de Apocalipsis, y vas a ver que en el libro de Apocalipsis dice que la esposa es Jerusalén. Ya no te la compliques. ¿Quién es la esposa? La esposa es Jerusalén. Vamos a ver ese texto porque déjenme enseñárselo aquí. Ese no lo había escrito aquí. Creo que vale la pena que lo dejemos ahí en el video. Y está en Apocalipsis. Aquí está. Apocalipsis capítulo 21. Aquí se los voy a... Déjenme enseñarles ahora esta aplicación. Ok, aquí la tengo. Ok, ahí ven el texto. Ya se lo estoy poniendo ahí en la pantalla. ¿Ya lo ven? Sí. Apocalipsis 21, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Bueno, por eso hay que disfrutar del mar acá de Cancún, porque el mar ya no existía más. Dice, yo Juan vi la santa ciudad. Fíjate lo que ve el apóstol Juan. Yo Juan vi la santa ciudad. La santa ciudad. Y aquí dice cuál es la santa ciudad. No dice el Vaticano. Vi la santa ciudad del Vaticano. No es la ciudad del Vaticano, ni es Brooklyn, no es Nueva York, ni es Sao Paulo, Brasil, ni es la Ciudad de México. No. La nueva Jerusalén, descender del cielo, ¿ok? Está la Jerusalén física terrenal y está la Jerusalén celestial. O sea que el desenlace final es cuando la Jerusalén de arriba venga a unirse con la Jerusalén de abajo, y entonces ya, ahora sí que el reino de los cielos se establece en la tierra. Vi Juan la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron". Y el que estaba sentado en el trono dijo: "He aquí yo hago nuevas todas las cosas", y me dijo: "Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas". Y bueno, pues ahí está la Nueva Jerusalén que se establece, la capital del reino. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser fiel a sus pactos. Dios le dijo a David que le iba a dar un reino eterno. Dios le dijo a David que la capital para siempre que él establecía, y donde Dios dijo que siempre moraría su presencia ahí, era Jerusalén. O sea, Dios no se puede retractar de lo que él ya dijo. Entonces, bueno, aquí volviendo a Oseas, ¿ok? Oseas, cuya etimología del nombre Oseas, Hoshea, significa el que salva, salvación, que es la misma etimología de Yeshua, salvación. Dice aquí que Dios le ordena que vaya a casarse con una mujer infiel, una mujer adúltera. Aquí ya le dice que da a luz una hija que se le llama no compadecida, luego un hijo al que le llama Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y este texto lo cita el apóstol Pedro, y una vez más, para que entendamos que el apóstol Pedro ni se enteró, ni pensó que él era el primer papa de una iglesia de muchas naciones. Él para nada pensó eso. Porque vean lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10, que si nos vamos ya leímos el pasaje de Primera de Pedro 1, 1. Los destinatarios de las cartas de Pedro son los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, etc. O sea, son las tribus expatriadas de Israel. Y aquí, por eso es que en el capítulo 2, verso 9 y 10, dice: "Mas vosotros sois linaje escogido". ¿Se acuerdan de la canción? Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel. Bueno, es en mi primer campamento de jóvenes, ahí en Vino Nuevo. Yo cantaba esa canción. Antes, ¿no? Sí, el famoso disco de Tú y Yo de Marcos Witt, que fue una bomba. Ahí comenzó un avivamiento, comenzó algo impresionante en la música cristiana en Latinoamérica. Yo estuve en ese campamento, yo estuve en varios de esos conciertos, y yo cantaba esa canción. No sabía ni lo que estaba cantando, pero pues es eso. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Ok, lo que dice aquí Pedro: "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable". Y ve lo que dice aquí, verso 10. Para que entendamos, para el apóstol Pedro, quiénes eran o quiénes serían los que estaríamos cantando esa canción de Marcos Witt. O sea, él ya sabía, o sea, Dios ya tenía ese plan. Claro que un día las naciones, los mexicanos, los españoles, de cualquier nación dijéramos: somos pueblo, real sacerdocio, linaje escogido. Claro, o sea, estás cantando lo precioso. Dios ya sabe que eres eso. Tú no sabes todavía, porque eso se te va a revelar en los últimos tiempos, pero tú ya estás cantando eso. Y vean lo que para Pedro son esos que estarían cantando esa canción. Dice: "Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia". ¿Qué está en la mente de Pedro? La profecía de Oseas. La profecía de Oseas. Los hijos de Gomer, de la mujer infiel, de las 10 tribus de Israel, los descendientes de la mujer adúltera, la Samaria, las tribus del norte, que se iban a ir a las naciones e iban a tener hijos de fornicación. Ustedes y yo somos hijos de fornicación. Somos hijos nacidos en incircuncisión, en pecado, fuera del pacto. Dejamos de ser pueblo, no éramos compadecidos, no habíamos alcanzado misericordia, no éramos pueblo, pero a Dios le plació recuperarnos, regresarnos, primero para mostrar que Él es fiel, y segundo, para provocar a celos al
pueblo que se quedó en casa, al hijo que se quedó en casa, para que cuando nos vean regresar y nos vean regresar cantando, somos pueblo adquirido, y no éramos pueblo y ahora somos pueblo, y ellos digan, ¿qué? Esta bola de gentiles. No, o sea, ustedes no son, y ahí están los celos, ¿no? Eso es lo que Dios anunció que haría. Y Oseas 1, continuamos, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Nosotros no éramos pueblo y ahora somos hijos del Dios viviente. ¿Y cuál será se acaba ahí? ¿Se acaba ahí la profecía de Oseas? No, continúa. Solamente en el capítulo 1 de Oseas ya tenemos la prefiguración. Ya tenemos el capítulo 1 de Oseas es la imagen de la caja del rompecabezas. ¿Queremos ver todo el rompecabezas de la Biblia? Entendamos Oseas capítulo 1. Con solo el capítulo 1 de Oseas ya vemos la caja del rompecabezas. ¿Cuál es el problema de tratar de estar armando un rompecabezas que no hemos visto la caja? O sea, pues que entonces, ¿cuál es el problema? Pues que haces 42,000 denominaciones. Haces 42,000 denominaciones y haces ministerios para ayudar a matrimonios y que ministerio de tal cosa y ministerio de tal cosa, lo cual está precioso, está hermoso, está increíble, es necesario. Haz ministerios de lo que quieras. Pero si juntas todas las piezas del rompecabezas y quieres ver cuál es el plan general que Dios va a traer al mundo y a la humanidad entera, es la restauración del pueblo de Israel. Y con eso, o sea, ¿cuál es la relevancia de esto? Y aquí quiero contestar. Bueno, algunos dicen, bueno, ¿y cuál es la relevancia? ¿Qué importa? ¿Qué importa si saber que somos Israel o no? ¿Eso qué importa? Yo estoy muy feliz como mexicano, o alguien dirá, yo estoy muy feliz como venezolano. A mí qué me importa saber si ya no hay judío ni griego, o sea, ¿eso qué importa? ¿Sabes por qué sí importa? Importa porque es la manera que vamos a comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Si quieres comprobar que la Biblia es la palabra de Dios, tiene que cumplirse todo lo que está escrito. Si no, da lo mismo. Si no, ¿para qué estudiamos la Biblia? Si se trata de puros principios éticos, y se trata de pura motivación, y se trata de, pues mira, vamos a amarnos y vamos a ayudar a la gente necesitada. O sea, está perfecto, sí, qué bueno. Pero lo mismo dice el budismo y lo mismo dice, o sea, como que los principios universales de las religiones son muy parecidos. O sea, si solamente se trata de principios éticos y cosas muy prácticas para hacer todos los días, pues entonces, ¿para qué nos metemos a estudiar la palabra profética más segura? ¿Y para qué el apóstol Pedro dice, chequen las profecías? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estar estudie la Biblia, que es puras historias y todo está relacionado con las profecías y todo está relacionado con el plan que Dios tiene para el pueblo de Israel? ¿Para qué? Pues ¿para qué Dios lo hizo así? Para que comprobemos que es digno de confianza, que sus palabras, que lo que escribieron los profetas se va a cumplir y tengamos la convicción de que estamos viviendo un plan real, verdadero. Y cuando ya todo se complete la caja del rompecabezas, ahí termina el capítulo 1 de Oseas diciendo, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. ¿Tan, tan? Ahí termina el capítulo 1 de Oseas, toda la prefiguración del plan, cuando los hijos de Judá y los hijos de Israel que están dispersos entre las naciones se junten, se cumpla lo que Caifás dijo, él va a dar su vida para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos, se van a juntar en uno, y el día de Israel, ¿qué dijimos que es Israel? La siembra, Elohim, la siembra será grande, una siembra impresionante, y entonces va a ser un testimonio poderoso. O sea, queremos que los incrédulos, los ateos, tomen en serio nuestra fe. Queremos que ellos, o sea, yo fui ateo muchos años. ¿En qué momento yo empecé a tomar en serio la Biblia? Cuando me di cuenta que la historia, la arqueología, las profecías, cuando viajé a Israel, cuando viví allá, cuando vi toda la historia del pueblo, cómo se ha cumplido al pie de la letra, en ese momento empecé a tomar la Biblia en serio. Decir, wow, o sea, está impresionante todo lo que Dios ha cumplido al pie de la letra. Entonces, queremos que los historiadores, que la gente intelectual nos ponga atención, porque bueno,
o sea, por supuesto que es muy emotivo escuchar testimonios y cuando gente incrédula escucha, pues es que mira qué bonito testimonio, le cambió la vida a esta persona y dejó las drogas y dejó el alcohol y mira, ya es más buena onda con su esposa, lo que sea. Pues claro que impacta también, pero finalmente es una cuestión muy personal. O sea, ¿qué garantiza que decir, bueno, pues eso le pasó a él, pero yo cómo garantizo que me puede pasar a mí? Bueno, en cambio, cuando ya se dan cuenta que hay testimonio histórico, testimonio irrefutable de lo que Dios ha hecho, pues entonces ya tienen una base ya no tan subjetiva, ya no tan personal de cada quien, ya la fe no es algo como de cada quien, ya es algo que se puede verificar, probar con la historia, con la arqueología, con las escrituras, con los profetas, y ya no hay manera de contradecirla, ¿no? Y bueno, pues vamos a cerrar ya hasta aquí nada más con esta parte de Efesios, y todo esto ha tenido que ver con la pregunta que hemos estado tratando de contestar del apóstol Pablo, de la misión del apóstol Pablo. Aquí continúa en Efesios 3 diciendo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño, Pablo significa pequeño, de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Hoy el tema del día de hoy es ¿quién es la iglesia? Y pues ya con lo que hemos leído y lo que seguiremos leyendo, todavía no agotamos el tema. Si a alguien no le quedó todavía tan claro que la iglesia es Israel, vamos a continuar en siguientes sesiones para que nos quede súper clarísimo con el testimonio de los profetas de las Escrituras que la iglesia no es la iglesia católica, ni es la iglesia copta, ni es la iglesia anglicana, ni es la iglesia protestante en ninguna de sus 42,000 versiones. No, la iglesia es y será siempre Israel. Dios no va a cambiar a su pueblo por otro. La iglesia, los llamados fuera, es Israel y todos aquellos que de entre las naciones se injerten y se hagan parte de Israel. Pero tienes tú que venir a injertarte, tienes que venir tú a ser parte de Israel. No, Israel tiene que salirse y formar parte de la iglesia católica o de alguna de las 42,000 denominaciones. No es así. Es las naciones tienen que venir a hacerse parte de Israel. ¿Y para qué eso? ¿Para qué esto? Y aquí dice Pablo algo muy poderoso y con esto vamos a cerrar. Aquí Pablo dice algo muy poderoso. ¿Para qué Dios va a dispersar a su pueblo? Lo va a camuflajear entre las naciones. Va a parecer que ya se perdió la esperanza de Israel. Va a parecer que los huesos secos ya hasta ahí llegaron. Y después los va a reconstruir y Dios los va a resucitar y Dios los va a justificar. ¿Para qué Dios va a hacer todo eso? Vean lo que dice el verso 10, eso está poderosísimo. Y es para que la multiforme, de muchas formas, sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia va a dar a conocer, la iglesia ahora sí que en todas sus formas, o sea, es una utopía y tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de que todos seamos clones los unos y los otros. Eso no va a suceder. No va a suceder que las 42,000 denominaciones y la iglesia católica y la anglicana y todos vamos a ser igualitos y vamos a creer exactamente igual. Eso no va a suceder. Ya aún en el libro de Apocalipsis dice que había una gran multitud de todas tribus, naciones y lenguas. Pero todas en un mismo sentir, todas dan gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y dice que todas están ahí cantando el cántico de Moisés. Fíjese, qué curioso que en el libro de Apocalipsis, cuando dice que está ahí todas las tribus, naciones y lenguas, ahí está la iglesia, digamos, saliendo, dice, estos son los que vencieron. Dice, qué curioso que todos unánimes están cantando el cántico de Moisés. Por fin se pusieron de acuerdo. Increíble que en Apocalipsis el cántico que se está cantando es el cántico de Moisés. O sea, lo que algunos dijeron, no, Moisés, no, hasta me da miedo Moisés, ¿no? Ya, Moisés ya no. No, bueno, al final Dios lo va a hacer. O sea, no lo voy a hacer, descubre la Biblia, no lo vamos a hacer nosotros. Al final Dios lo va a hacer
y va a demostrar que la profecía dada a Moisés fue para siempre y que la palabra dada a Moisés es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y al final, toda esa multitud que está reunida ahí, es más, déjenme enseñarles el pasaje. Está en Apocalipsis, capítulo, déjenme recordar si es el 5 o el 15. Que creo que es el 15. Apocalipsis, capítulo 15. Aquí está. Déjenme, se los enseño. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Todo va bien? Todo ¿Pregunta? entendible. Ok. Yo parezco secretaria escribiendo y escribiendo. Ok, aquí está. Este es un avance. Avance en la historia. Avance hacia un acontecimiento futuro en el que estaremos. Apocalipsis capítulo 15 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. ¿Qué les recuerda esta multitud ahí en el mar? O sea, otra vez esto es un recordatorio del Éxodo. Un recordatorio del Mar Rojo cuando Israel va a cruzar por el Mar Rojo. Y aquí están los que vencieron. Así como ahí vencieron a Faraón y a todos sus ejércitos, aquí vencen a este futuro imperio, la bestia, el anticristo y todo lo que va a venir en los últimos tiempos. Y dice los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Fíjense, con las arpas de Dios. ¿Quién tenía un arpa? ¿Quién tocaba el arpa y cantaba? El rey David. Entonces aquí está el tabernáculo de David levantado. Aquí están las 12 tribus de Israel levantadas con el mismo corazón de David, la misma unción del rey David, ahí todas cantando. ¿Y qué cantan? Y cantan el cántico de Moisés. ¿Cuál es el salmo más largo que escribió el rey David? El Salmo 119. ¿Y de qué se trata el Salmo 119? De la ley de Moisés. Entonces, vamos ya a estar todos de acuerdo en que la ley no está abrogada, que la ley no es del Antiguo Testamento, ya se acabó la teología romana. Aquí ya no hay teología romana. Aquí ya no hay doctrina del reemplazo, aquí ya no hay doctrina falsa de que ya Dios, ya la ley de Moisés ya pasó, aquí se acabó, aquí ya todo está restaurado y aquí todos estamos de acuerdo, y aquí todos estamos cantando como el rey David, y aquí todos estamos cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, que es lo mismo, la salvación, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones, ahí está, Israel mezclado en todas las naciones, ya es rescatado, y pues ya Israel viene multiforme, ya viene en una multiforma. Ya Israel ya no es un país nada más. Ya Israel se convirtió en un conjunto de naciones, una iglesia de naciones, una congregación de naciones. Lo que veremos más adelante que Dios le prometió a Jacob. Dios le prometió a Jacob que no nada más sería una nación, sino que sería un Kahal Goyim, una congregación de países, una congregación de naciones. Aquí ya se cumple esa promesa dada a Jacob y dice, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y bueno, pues ahí está un pasaje hermoso que me encanta y me hace soñar cuando eso se va a cumplir y vamos a cerrar con esta cita en la que estábamos de Efesios 3:10. Fíjense, para que la multiforme sabiduría de Dios, ahora sí, ya la sabiduría de Dios ya está en muchas formas, ya todas tribus, naciones y lenguas, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, revirtiendo la maldición, revirtiendo
la confusión que se dio en la Torre de Babel. En la Torre de Babel, las naciones le dieron la espalda a Dios. En la Torre de Babel todos se rebelaron contra Dios y pues Dios tuvo que confundir las lenguas, pero aquí se revierte y aquí ahora están todas las naciones adorando a Dios. ¿Y qué hace en ese momento? La multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de la iglesia, el conjunto de naciones. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Esta va a ser la predicación de la victoria de Dios sobre los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son estos principados y potestades? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. ¿Quiénes son? Los ángeles caídos. Aquí el que ríe al último ríe mejor. Aquí Dios le dice a Satanás, Satanás, estás derrotado. Satanás, no vas a seguir engañando a las naciones. Satanás, las naciones ya no te quieren seguir a ti. Las naciones ya se dieron cuenta que es un fraude seguirte a ti. Las naciones ahora me siguen a mí. Las naciones han venido a ser mías. Mi hijo me ha conquistado las naciones para mí y ahora tú te vas al lago de fuego. Tan, tan. Y esa es la predicación de victoria y la humillación a Satanás, a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que cada que ustedes y yo estamos cantándole al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué le estamos diciendo a los principados y las potestades? Le estamos anunciando que están derrotados, que están perdidos. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y no se pierdan el siguiente episodio con el fundamento del llamamiento de Pablo. Ahí va a quedar así, pero bien, bien cimentado, fundamentado, el llamado del apóstol Pablo a predicar a los gentiles, basada en la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, de que se convertirían en una multitud de gentiles. Aquí está Jacob orando por Efraín, por Manasés. Aquí está todo lo que Dios le prometió a los patriarcas. Y después, ¿qué creen que voy a hacer con ustedes? Voy a actualizar el estudio que tengo de Historia de una Familia, que hace varios años lo grabé, lo voy a grabar nuevamente. Ya desde hace tiempo me habían dicho, oye, ¿por qué no haces un nuevo estudio de la Historia de una Familia? Porque pues el anterior ya está un poco antiguo, sería bueno hacer un nuevo estudio de Historia de una Familia. Bueno, pues ustedes van a ser los que van a recibir la primicia del nuevo estudio de Historia de una Familia, para meterlo en el contexto de la carta a los Gálatas. Y ya después que hayamos terminado el estudio de Historia de una Familia, entonces, y le estoy dando un pequeño avance de lo que tendremos posteriormente en esta serie, ya que hayamos terminado la historia de una familia modernizado, pues entonces, ahora sí, podemos entrar a la carta a los Gálatas. Estos son unos avances de lo que llevo escrito y contestaremos la última pregunta, ¿quiénes eran las iglesias de Galacia? Y ya una vez que hagamos eso, entonces por eso les puse aquí, no sé cuántas sesiones para que lleguemos a esto, que dice, ahora sí, estamos listos para empezar la carta a los Gálatas. Está muy bien. Ok, bueno, pues muy bien. Pues ahora sí que cada que he estado compartiendo estos estudios con ustedes, me siento como los discípulos en el camino de Emaús. Que cuando dice que Jesús les abrió los ojos para comprender las escrituras y pasando por Moisés, por los profetas y los salmos, les enseñó pues el plan de Dios de que él tenía que padecer. ¿Se acuerdan lo que comentaron ellos cuando ya él come con ellos y se va? El comentario que ellos hicieron dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando él nos abría las escrituras? Bueno, así siento cada vez que tengo esta reunión con ustedes. Por dentro mi corazón arde. Mi corazón arde porque veo en ustedes
veo en ustedes lo que Dios ve en las semillas de una manzana. Dios ve en las semillas de una manzana, en cada semilla ve cuántas manzanas hay. Es decir, ustedes y yo podemos contar cuántas semillas hay en una manzana. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Pero Dios es capaz de contar cuántas manzanas hay en cada semilla. Dios ve las cosas que no son como si fueran. Y yo estoy seguro que a través de estos videos, muchos como ustedes, hambrientos, sedientos del Padre que siempre soñaron, han de venir a conocer de Él. ¿Y qué les parece si oramos por ellos y cantamos? O más bien, Abel, tú cantas porque Claro que sí. tú eres el que recibiste ese don. Y pues vamos a dar gracias por este tiempo y por lo que Dios está permitiéndonos vislumbrar. Adelante. Pueden orar. ¿Ya? Ustedes oran. Ok. Sí. ¿Quieres orar? Yo canto, tú ves. Señor Jesús, Yeshua, un nombre tan poderoso, salvación que vino a nuestras vidas y a cuántas muchas otras personas que ahorita están escuchando este mensaje. Qué limitado concepto teníamos de lo que era iglesia, Señor. Definitivamente hoy hemos aprendido y se nos ha revelado mucho en nuestro corazón, más de lo que imaginamos. Es un privilegio que se nos haya revelado tu identidad de esta manera, tu propósito por entender una vez más que tu palabra es eterna y que tú no cambias nada que hay en ella. Hemos malinterpretado por tantos años lo que dice ahí y hablado con ignorancia. Y así como Job, hablábamos lo que no entendíamos, Señor, pero hoy se te plació darnos a conocer esta gran verdad para que podamos entender el amor y tu cuidado que has tenido a través de los años para guiarnos, Padre, para llevarnos de la mano, para cuidarnos y tantas cosas, Señor, que se me vienen a la mente que me quedo sin palabras para poder expresarlas. Por muchos años vivimos de encuentros emocionales, pero hoy podemos conocerte y encontrarnos contigo, que es lo que quieres, Señor. Sé que más que teología o que pues conocimiento y tanta cosa que podamos aprender aquí en lo terrenal, más que todo eso, Señor, quieres encontrarte con nosotros y revelarnos esa identidad que teníamos, Señor, perdida. Gracias, Señor, porque entendemos que no somos huérfanos y porque somos tu pueblo escogido, porque somos iglesia, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Yeshua. Amén. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar, el señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre exaltar, mi Jesús.
eternidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre exaltar, mi Jesús. Dispuesto estoy a escuchar tu corazón, tu palabra, oh Dios. Mi amado